En el gremio de la infraestructura cada vez somos más y estamos más fortalecidos. Así nos hemos posicionado como una comunidad especializada en el sector de las obras civiles. Día a día nos encargamos de generar contenidos que nutren la discusión política y económica en torno al desarrollo de los proyectos actuales y futuros. Participamos en los debates que el sector requiere con las entidades contratantes para continuar en su constante evolución. Estamos en permanente comunicación con el gobierno nacional y entidades locales. Frecuentemente les presentamos diferentes propuestas construidas con nuestros afiliados para fortalecer y en ocasiones mejorar la dinámica de la infraestructura en el país. Creemos que unidos y con mayor representatividad podremos fomentar el desarrollo de la infraestructura con transparencia y eficiencia y ser motor de la reactivación económica del país en este momento de crisis. Por eso invitamos a todos los empresarios del sector de la infraestructura y su cadena de suministro a que se vinculen a la generación de ideas y propuestas de la CCI para trabajar de la mano por el crecimiento económico del país. Cámara Colombiana de la Infraestructura, por una Colombia unida. Buenas tardes a todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy, pues estamos nuevamente con las charlas con impacto positivo. Tenemos un tema sobre estudios ambientales que nos va a exponer nuestro ingeniero del área ambiental, el ingeniero Luis Santiago Rodríguez. Y bueno, esperamos que sea de gran interés para ustedes. Igualmente les quiero recordar que al final de la presentación tenemos un espacio de preguntas y respuestas y esperemos pues todos se animen a compartir cualquier inquietud que tengan sobre este tema para poder resolverlas en este espacio. Y pedirles pues el favor si nos pueden colaborar con una breve encuesta, la cual voy a copiar el link en el chat del evento, bueno, para que podamos mejorar y traer cada vez más temas de interés. Bueno, no siendo más, le doy la bienvenida a nuestro ingeniero Luis Santiago Rodríguez y espero les guste bastante esta presentación. Bueno, muchas gracias, Sofía. Buenas tardes a todos. Agradezco también a la CCI pues, por el espacio y el tema que vamos a ver hoy es la revisión automática de GDBs, específicamente las que tienen que ver con la estructura de la ANLA. Bueno, aquí un breve contenido en el cual vamos a ver hoy el modelo de almacenamiento geográfico de la ANLA, estructura, coherencia y calidad de la información, revisión manual, revisión automática, comparación de resultados, generación de valor, siguientes pasos y preguntas. Muy bien. Bueno, en este tema de presentación hay que hacer énfasis en que este es un paso adelante en la transformación digital de Integral S.A., empresa de consultoría en ingeniería. Mi nombre, como ya les dijeron, es Luis Santiago Rodríguez Franco, soy ingeniero civil y magíster en geomática. Y el cargo que ocupo en ambiental en Integral es el de especialista SIG. Mi correo para algún contacto. Empecemos. Primero que todo, ¿por qué decimos que es un paso adelante la transformación digital? Esta presentación hace énfasis en la aplicación de la automatización. Una breve y muy breve descripción de automatización es que la automatización consiste en usar la tecnología para realizar tareas. Se puede implementar en cualquier sector en el que se lleven a cabo tareas repetitivas. Y vamos a ver a lo largo de la presentación
que vamos a utilizar la automatización para afrontar la actividad, el reto de la revisión de las geodatabases del ANLA. ¿Ok? Todo esto pues surge a partir de una idea y de un desarrollo. Primero vamos a dar un poco de contexto acerca de por qué tenemos que revisar las GDBs ambientales y qué es una GDB ambiental. Entonces, la metodología general para la elaboración y presentación de estudios ambientales de la ANLA del año 2018 especifica que la GDB hace parte integral del contenido de los estudios ambientales que se deben presentar a las autoridades competentes. Antes, hace muchos años, 15 años o más, pues el anexo cartográfico, que eran los planos, figuras, era un complemento, se veía como un complemento del informe, documento de Word, en el que se presentaban o se exponían los estudios ambientales. Ahora, lo que nos dice la metodología es que es tan importante lo que está contenido en la GDB como lo que está escrito en el informe. Entonces, le dan énfasis importantísimo a la presentación de la GDB. Más adelante, este documento define a la GDB como un repositorio de información según un modelo de almacenamientos geográficos. Es decir, no es presentar la información simplemente en unas carpetas de una forma, no, sino que nos dan las reglas de juego por medio del modelo de almacenamiento de datos geográficos. Y más adelante dice, la información geográfica debe ser almacenada y presentada de acuerdo con los modelos adoptados para la base de datos geográfica institucional del Ministerio del Medio Ambiente y la ANLA. Hace énfasis en la resolución 2182 de 2016 o aquella que la complemente. Entonces es muy importante porque al estar hablando de una resolución ya empezamos a hablar del marco normativo que obliga a los proyectos y entidades a presentar cualquier estudio ambiental en el formato GDB. Listo. Leyendo un poco más de la resolución 2182, dice que este es el formato, que de esta forma se deben entregar tanto los estudios, modificaciones en etapas de evaluación o de seguimiento, entiéndase diagnósticos ambientales de alternativas, estudios de impacto ambiental, planes de manejo e informes SICA en el formato GDB. Y el parágrafo 2 es muy importante porque nos dice que la utilización del modelo de almacenamiento geográfico es de carácter obligatorio para todas las autoridades ambientales competentes, que se señalan en el decreto 1076 de 2015. Quiere decir esto que no solamente la ANLA especifica que se le debe entregar la información en una GDB que cumpla con este modelo de almacenamiento, sino también las autoridades ambientales de otro tipo, por ejemplo, las CARS y el mismo Ministerio del Medio Ambiente. Muy bien, pero ¿qué es el modelo de almacenamiento geográfico? El modelo de almacenamiento geográfico es un modelo de entrega de información a las autoridades ambientales. Este permite el almacenamiento de la información geográfica, cartográfica y alfanumérica de los estudios para el desarrollo de las funciones y procesos necesarios en el tratamiento de información geoespacial. Con este se busca dos cosas prácticamente. La facilidad en la gestión y uso de información en los diferentes procesos y como un mecanismo que facilite el intercambio de información con otras entidades. Vemos aquí entonces el ánimo de la ANLA y del Ministerio que los motiva a desarrollar el modelo de almacenamiento geográfico. Resulta, como les decía, que hace 15 años cuando se entregaba la información no había nada de estandarización. Quiere decir que las metodologías eran las que proponían los consultores y los proyectos, que el tipo de datos que había que entregar, había un collage de archivos en AutoCAD, archivos impresos, PDFs, información diseminada. Y la ANLA, para facilitar su gestión y también para facilitar la transferencia, la transmisión de esta información a otras entidades, entonces se dio cuenta que había que estandarizar. En ese ánimo, entonces, crearon el modelo de almacenamiento geográfico. Este no solamente comprende la GDB,
También comprende el conjunto de datos de información vectorial, raster, alfanumérica, metadatos y mapas que puede ser entregada por los usuarios. En el dibujo que vemos en la gráfica vemos que los planos que generamos en PDF hace parte de este modelo, los metadatos, el archivo Léame que acompaña a la GDB, más tarde hablaremos del archivo Léame, archivos MXDs, en este caso si estamos hablando de ArcGIS, que son con los que se hacen las salidas cartográficas, y otras GDBs, por ejemplo, la GDB de cartografía base para dar contexto al proyecto, y también empezamos a hablar, no está aquí, pero empezamos a hablar de una GDB de insumos y procesos intermedios que explican de alguna manera los resultados que están contenidos en la GDB temática del proyecto. Entonces, entrando más en lo que es el modelo de almacenamiento, este me dicta las reglas de juego de cómo entregar esta información, ya sea en una GDB o ya sea en un conjunto de carpetas en formatos abiertos tipo shapefile. En realidad nosotros en Integral trabajamos en el formato GDB ya que nos permite tener un control adecuado de la información que en ella se está almacenando. Utilizamos las ventajas de las bases de datos, en este caso la GDB es una base de datos geográfica, y dentro de las ventajas de la base de datos entonces está definiciones de estructura y almacenamiento, definición de atributos, nos dicen cuáles son los valores válidos que se pueden almacenar en los diferentes campos, también me dice cuáles son los campos obligatorios que a la luz de lo que especifica la ANLA, yo debo llenar para cada estudio, y también, que es una parte muy importante, me da las relaciones entre capas de información. Más adelante hablaremos más de estas relaciones de capas de información, pero de una vez les digo que esto que estamos viendo acá es lo que se fija la ANLA cuando revisa una GDB. ¿Qué nos da a nosotros el modelo? Nos dan una tabla en Excel, es decir, la definición del modelo está dado por un archivo de Excel que se llama el diccionario de datos de la ANLA, y en este podemos ver capa por capa, repositorio por repositorio, dataset por dataset, que son como unas carpetas donde voy a guardar la información dentro de la GDB. Cada uno de los elementos tiene un cuadrito como este. Tiene una descripción del tema, tipo de geometría, y me describe cada uno de los campos. Hay unos campos comunes en los proyectos, por ejemplo, expediente, operador, nombre del proyecto, campo, sector de infraestructura, sector, puede ser infraestructura, energía, de cualquiera de este tipo. Y campo a campo me dice, el campo expediente, como vemos acá, tiene que ser un string de 20. Esto es heredado de las bases de datos relacionales y apunta hacia la estandarización de los datos. Es decir, la empresa A me entrega un estudio ambiental y al lado de la empresa A hay una empresa B, y yo por medio de la estandarización puedo unir, comparar, si quiero complementar información geográfica de la empresa A con la empresa B, porque fuera de que tienen una relación espacial estrecha, son vecinas, ya los datos que presentan ambas empresas están estandarizados. Entonces a esto le apunta el diccionario de datos de la ANLA, que me define el modelo de almacenamiento geográfico. Cuando hablamos de tipos de relaciones, entonces tenemos tres relaciones, básicamente, las hemos resumido en tres. Una son relaciones estructurales, que es cuando una capa de información se relaciona con otra dentro del modelo de almacenamiento geográfico de la ANLA, normalmente por un campo identificador. Como vemos en la figura, entonces la capa punto muestreo de vegetación se relaciona con los registros de unidades de muestreo de flora, que se llama muestreo flora fustal por medio del campo ID muest, ¿cierto? Ambos son string, ambos son de tamaño 20, y esto me permite en un sistema de información relacionar las capas. Hay otro tipo de relaciones que son las relaciones temáticas. Las relaciones temáticas ya no están explícitamente señaladas en el diccionario, pero sí me dan a entender que existe una relación. Este tipo de relaciones es, por ejemplo, cuando voy a entrar en este mismo ejemplo de vegetación,
Cuando me dicen, vea, todas las sumas de la tabla de resultados debe coincidir con el número de elementos de la tabla de muestreo flora frustal. Puede ser una relación temática. No está asociado a el correcto funcionamiento de la información en un sistema, como sí lo es la relación estructural, pero apuntan a la calidad y consistencia de los datos, a esa coherencia que se necesita para que una base de datos relacional pues, sea eficiente, productiva y dé las respuestas que se necesitan. Las relaciones espaciales tienen que ver ya cuando dos capas de información tienen algo en común y ese algo está dado por su posición en el espacio. Es decir, un punto de muestreo está ubicado en una vereda, entonces espacialmente comparten ese atributo. El punto de muestreo está en la vereda tal y debe coincidir con una capa de información de veredas que se presenta en el modelo de almacenamiento, en la GDB. Hablando aquí de los sistemas, cuando yo les decía que las relaciones estructurales hacen que los sistemas funcionen, esto obedece a que la ANLA internamente monta todo lo que le entregamos en la GDB en un sistema que ellos tienen. Y ese sistema ya tiene definidas las relaciones estructurales. Quiere decir que cuando no se cumplen las relaciones estructurales, el sistema en la ANLA le saca un error. Y por eso ellos cada vez son más exigentes en ese cumplimiento de lo que se dice en el modelo de almacenamiento geográfico. Ok, entonces estamos hablando de estructura, coherencia y calidad de la información. Entonces, ¿qué se debe entregar? ¿Qué se debe garantizar que cuando entregamos una GDB? Aquí hay que ser claros en algo. El modelo lo hizo la ANLA y por ende son ellos los que hacen más énfasis en su correcta utilización y que en la medida de lo posible nos ciñamos a la letra de lo que dice el modelo de almacenamiento. Entonces, la ANLA es el que más revisa. Entonces, cuando entregamos a la ANLA específicamente, ¿ellos qué revisan? Hemos resumido básicamente en tres: estructura, coherencia y calidad. Tres aspectos fundamentales. La estructura se refiere a los nombres de los elementos de capas de información, de las tablas y de los atributos que tiene la base de datos. A eso nos referimos con estructura. También a los dominios y tipos de datos. Le da coherencia dentro de la estructura de la GDB. Y las relaciones entre capas geográficas y tablas, lo que llamamos las relaciones estructurales. Ya cuando estamos hablando de coherencia, vamos a hablar de relaciones espaciales. Como les decía, que un punto de muestreo, si yo en el punto de muestreo digo que estoy en la vereda de la María, la capa de información que hace referencia a las veredas, efectivamente ese punto está en la vereda de la María. También coherencia entre sistemas de coordenadas, que todo se presente en el sistema de coordenadas del proyecto, si estamos hablando de proyectos antiguos o modificaciones de licencia, o pues que tenga que cumplir con un sistema de coordenadas que sea diferente al que ahora está vigente, que es el sistema de coordenadas de origen único nacional. ¿Ok? Trazabilidad con el documento del estudio. Esto es supremamente importante porque ya nos dijeron que tanto el documento, tanto la GDB como los mapas forman un grupo, ¿cierto? Quiere decir que lo que yo diga en un lado debe corresponder con lo que se dice en otro. Y a eso nos referimos con la coherencia. Es así como, si fuéramos estrictos, en la presentación de un informe de cumplimiento ambiental en UNICA, yo debería tener coherencia desde los anexos, que son los formatos ICAS, hacia la GDB. Formatos ICAS en Excel, todo lo que se dice en el formato ICA en Excel debe corresponder a lo que se presenta en la GDB. Y hacia atrás, ese formato ICA debería corresponder también con lo que dicen mis evidencias, si son puntos de muestreo, con los valores de parámetros que me entrega el laboratorio. Entonces, esa coherencia es la que vuelve posible utilizar la GDB como un sistema de información. Y en cuanto mantengamos esa coherencia, esa estructura, será más eficiente la utilización del instrumento. Cuando hablamos de calidad, quiere
nos referimos y quiere decir que tenemos que garantizar la calidad temática, topología, pertinencia de los datos, también que si estamos hablando de geología, pues estemos aplicando la metodología adecuada según términos de referencia, esa es la calidad temática. Calidad espacial, casi siempre nos referimos a escala y también a ciertas reglas topológicas que vienen con ese aspecto espacial o geográfico. Por último, tendremos la calidad atributiva, que es que los datos sean consistentes en sí mismos. Es decir, ¿qué es calidad atributiva? Si yo tengo un identificador que es el ID06, que no tengo un espacio al inicio, que no tengo un espacio al final, que corresponda al identificador igualito en todas las tablas. Eso es la calidad atributiva. Entonces, ¿qué pasa con el no cumplimiento? Muchos de los que estamos aquí conocemos esta imagen de la mitad. Este es la lista de chequeo de entrega de la GDB a la autoridad ambiental, específicamente a la ANLA. Esta lista de chequeo es donde la ANLA revisa ítem por ítem, estructura, calidad, todo lo que les he dicho aquí a la izquierda en esta presentación, la coherencia, y cuando encuentra no conformidades, nos lista en este formato de revisión, en esta lista de chequeo, qué fue lo que la ANLA encontró como no conformidades no justificadas y nos da por no, nos dice, por acá en una columna nos dice, no cumple. En el momento en que esta lista de chequeo tiene un solo no cumple, no se puede realizar la radicación, ¿cierto? Entonces, ese no cumplimiento, lo primero que nos da es una no recepción del estudio por parte de la ANLA. Quiere decir esto que no tenemos auto de inicio si es un proyecto en evaluación, ejemplo una IA, o no tenemos una radicación en firme si fuera un ICA. Y esto nos lleva a otros inconvenientes, como son los reprocesos de ajuste en la GDB, eso puede significar más costos. Nos lleva a incumplimientos de cronogramas globales de los proyectos. Si yo quiero que mi proyecto entre en evaluación en la ANLA en el mes de octubre y yo radico a mediados de septiembre y no pasa, yo ya pongo en riesgo el cronograma global del proyecto. Y podemos hablar también de deterioro de imagen corporativa. Conozco casos de que un ICA, por ejemplo, lo han devuelto 5 veces. Es decir, se ha presentado 5 veces el mismo ICA ante la autoridad y 5 veces ha tenido no conformidades y no se logra erradicar. Entonces, eso va deteriorando también la imagen corporativa, tanto del dueño del proyecto como del consultor. Y por último, podemos tener inclusive sanciones. En este caso que les pongo del ICA, si llegamos en un momento a un incumplimiento de 5, que esos 5 ICAs o que ya en tiempo es superior a 2 años, pues podemos enfrentar sanciones. Bien, ahora vamos a hablar del proceso de revisión manual. Ya vimos que la revisión de una GDB tiene en cuenta un montón de cosas, y ese montón de cosas están muy bien explicadas, ¿para qué? Pero sí hay que ser sinceros, en ese diccionario de datos. Lo que no entendamos del diccionario de datos lo podemos preguntar a la autoridad por los canales que tienen, son muy diligentes y en este caso de la GDB son supremamente diligentes porque les interesa que entreguemos un buen producto. Pero esta revisión manual es un proceso que muchos de mis colegas se podrán identificar de alguna manera con la imagen que estamos viendo acá. Es un proceso extremadamente lento que consume muchos recursos de horas hombres. Generalmente en situaciones de cronogramas apretados, esta imagen se puede hacer realidad. Uno trabajando, cansado, a las 3 de la mañana porque tengo que entregar el informe al otro día. Es una imagen habitual. Entonces, este proceso consume mucho tiempo, es complicado y es específico de cada temática. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de las relaciones temáticas, no es el ingeniero de SIG
que el que tiene conocimiento específico para revisar las relaciones temáticas de flora, que los fustales, que los latizales, y puede que se sepa las de flora, pero entonces habrá toda una gama de temáticas: geología, geomorfología, hidráulica, aire, calidad de agua, y es imposible que el ingeniero de SIC se las sepa todas. Entonces, de una u otra manera, tiene que intervenir el especialista en cada temática para garantizar esa calidad temática de lo que se está entregando. Es un proceso altamente repetitivo, altamente manual, es un proceso que es propenso a errores humanos. El cansancio y la repetición llevan a errores humanos, entonces casi que usted lo hizo. Tiene que poner a alguien a que revise, haga una revisión aleatoria de la revisión, así suene redundante, para tratar de pescar errores. Involucra manejo ineficiente de información. Si bien estamos hablando de una base de datos, casi nunca utilizamos mecanismos de base de datos que me permitan un uso eficiente de la información, sino que nos vamos a Excel, a ArcGIS, a hacer validaciones manuales, inclusive muchas veces visuales. Y por último tenemos acá que deja poco tiempo para la evaluación del porqué de las cosas. Y esto se debe a que si ya me gasté un montón de tiempo haciendo la revisión de los datos, simplemente averiguando si el dato que tengo es coherente, si el dato que tengo cumple con la calidad, entonces al final del cronograma tengo muy poco tiempo para hacer un informe de revisión y llenarlo de contenido valioso. No simplemente decir esto aquí está mal, sino dar ese paso más allá del ingeniero de SIG, que es decir, mire, revise esto, pero tenga en cuenta que se debe relacionar con esto. Entonces, es darle al especialista, al cliente, sea interno o externo, ese valor agregado de la revisión, porque la revisión no puede ser solamente una tabla que yo saque y vea, ahí están todos los errores. No, hay que dar un poquito más porque el tema es complicado. Bueno, entonces esta imagen que traigo aquí, esta diapositiva, es para contar cómo ha sido la evolución de las revisiones de las GDBs. Siempre hemos tenido soluciones SIG versus lo que nos pide la ANLA. Resulta entonces que por allá en el año 2016, la estructura había acabado de salir. ¿Y qué revisaba la ANLA? Lo que revisa la ANLA no es así pues año tras año, no está en un orden así muy estricto, pero sí es como lo que nos hemos dado cuenta que ha venido profundizando en las revisiones la ANLA. Entonces en el 2016 recién salido el modelo, revisaba la estructura, que es fácil de seguir, sistemas de coordenadas, fácil de garantizar, relaciones de fauna y de flora, porque eran específicas y eran... Ya venían revisando eso del modelo del 2010, entonces continuaron. Luego, hay que decir aquí, ¿cómo atendía uno un proyecto de estos? La GDB la revisaba una persona, máximo dos, si era muy grande el proyecto, y con eso salíamos. Entonces, esa era la solución, sí, poner un ingeniero o dos ingenieros. Luego tenemos que la ANLA empezó a agregar revisiones de topología, elementos multipartes, cambios y excepciones al modelo de almacenamiento, que aquí es cuando nace el archivo Léame, y es cuando en el modelo Léame tenemos que decir las excepciones al cumplimiento del modelo de almacenamiento para que no nos lo rechacen simplemente porque viene un dato errado. Si yo tengo un dato que en realidad es una excepción, yo lo pongo en el Léame y la autoridad ya sabe que no fue negligencia mía en el diligenciamiento y manejo de la información, sino que se debe a algo, y ese algo es una justificación que va en ese archivo Léame. Y también empieza a revisar la coherencia geométrica, que las coordenadas del elemento geográfico coincidan con las coordenadas de la tabla, que las áreas del elemento geográfico coincidan con las áreas que se dicen en los informes. Cuando ya la ANLA empieza a profundizar más, la solución de nuestra, particularmente en integral desde el SIG, fue poner más personas. Ya era claro que una sola persona o dos personas no podían con esa carga de trabajo, entonces para dar cumplimiento tuvimos que poner más personas. Y así evoluciona la revisión de la ANLA, campos obligatorios, metadatos, relaciones, ya de agua superficial, subterránea, trazabilidad con documento.
Y en ese momento ya nos dimos cuenta que la solución no era seguir poniendo personas y crear un ejército de personas de SIG y de las áreas temáticas que estuvieran pendientes de esa calidad de los datos en las GDBs. ¿Qué hicimos entonces? Empezamos a utilizar herramientas automatizadas. En ese momento eran soluciones que le apuntaban a un pedacito del problema, pero nos agilizaban el proceso. Y ya hoy, 2021, la ANLA está ya con relaciones de medidas de impacto ambiental y evaluación económica, que son relaciones muy complicadas, entre muchas tablas y muchos feature classes, relaciones de aire, relaciones de infraestructura del proyecto. Es decir, yo ya estamos revisando si la ocupación de cauces sí se relaciona correctamente con el muestreo que tengo que hacer y con los valores del muestreo que se presentan en el ICA. Entonces ya la solución que tenemos en este momento es una solución de un sistema ya de revisiones independientes que juntas me garantizan esa calidad. Y queda la incógnita, entonces, ¿qué va a pasar en el futuro? Pues la ANLA nos lo ha dicho en las conferencias y presentaciones que han tenido, van a seguir subiendo esa vara, van a subir la vara de revisión. Y nosotros ya no nos podemos quedar como lo fuimos haciendo en los primeros años, que era un actuar reactivo. Usted me pide esto, yo hago esto, sino que damos un paso adelante y ya decidimos, vamos a revisar todo. Y vamos a tratar, en lo posible, de automatizar las tareas para poder seguir cumpliendo, tanto con costos como con cronograma, sin bajar la calidad del producto y garantizar la correcta entrega. Bueno, entonces, cuando hablamos de automatización aplicada a la revisión de GDBs, salen a la luz unas ventajas muy importantes. Repetición permanente. Cada vez que yo hago una herramienta que se basa en el modelo de datos de la ANLA, lo puedo aplicar para un DAA, para un EIA, para un PMA. Es decir, la herramienta queda vigente mientras la lógica de ese modelo de almacenamiento siga vigente. Los procesos están estandarizados y eso es muy importante porque nosotros nos apoyamos en lo que especifica el modelo de almacenamiento que busca la estandarización y nos basamos en esa estandarización para crear la lógica de nuestras soluciones. Es por eso que yo puedo utilizar el mismo script, como decía anteriormente, desde esa lógica del modelo de almacenamiento para diferentes estudios en diferentes etapas. Ahorro de costos, es claro. Las máquinas hacen mucho más rápido el trabajo de manejo de datos, de revisión de datos, comparación de información, menores tiempos, va relacionado con lo anterior, pero también va relacionado con que voy a tener menos reprocesos. Las ventajas también, una es que mejora el flujo de datos, es decir, yo el producto que saco de la utilización de una herramienta, ese mismo producto lo puedo llevar para la elaboración de un informe, para hacer la trazabilidad del documento, para otras cosas, una presentación de un informe al director del proyecto, mejora el flujo de información y de los datos. Y esta parte es importante, requiere para la ejecución un usuario menos especializado. ¿Por qué? Porque esa lógica, entiéndase, que necesitábamos específica en las relaciones temáticas, ya quedó implícita en la herramienta en el momento de desarrollo. En el momento de desarrollo participó el ingeniero que sabe de suelos, el biólogo que sabe de flora, o el que sabe hidrobiológicos, de calidad de aire, calidad de aguas. En ese momento participó, complementó esas revisiones con esa parte temática y ya la lógica está dentro de la herramienta. Yo ya puedo darle la herramienta al profesional de SIG y que me haga la revisión completa. Tal vez no la interpretación de los resultados, pero sí la revisión. Bueno, el proceso de desarrollo de estas soluciones, aquí rápidamente vamos a decir. Identificación de la oportunidad y presentación de la idea a innovación. Esto está enfocado como lo hicimos en Integral. Innovación es ese motor que nos facilita
desarrollar estas herramientas porque Integral es una empresa que generalmente trabaja por proyectos. Entonces, el costo de desarrollo de estas soluciones no van a los proyectos como tal, sino que va al proceso de innovación. Y ellos nos facilitan, nos dan recursos, todo lo que necesitemos. Listo. Hay que ser sinceros. Ideas de automatización de procesos y de aseguramiento de calidad del producto final son bienvenidas en innovación y nunca nos han dicho que no. Y todas estas herramientas apuntan a lo mismo: procesos más eficientes y mayor calidad en el producto final. Elaboración de diagramas conceptuales se refiere a esa lógica que les hablo. Aquí al lado derecho vemos que en esa lógica pues va incluida la experiencia y conocimiento de la lógica del negocio de parte integral. Hemos entregado decenas, si no es más, de GDB Zalanda desde el 2016, y en cada presentación, cada vez que nos han rechazado, porque sí nos han rechazado y mucho, hemos aprendido un montón. Entonces, lo que hemos hecho con estas herramientas es incluir esa experiencia, ese know-how, esa lógica de negocio, para que ya quede como una lección aprendida. El desarrollo ya de software como tal, para ArcGIS, nosotros nos apoyamos en ArcGIS, ya que esta suite tiene un conjunto de herramientas previamente definidas para hacer procesos individuales. Entonces, ahí es cuando nosotros automatizamos. ArcGIS, por medio del lenguaje Python, nos permite automatizar todo el flujo de trabajo, con una participación del profesional SIG, del que está haciendo la revisión mínima, como vamos a ver más enseguida. Y por último, tenemos la salida a producción, que es cuando ya la herramienta ha sido probada, ya sabemos que funciona, ya la hemos testeado varias veces, la sacamos a producción y la ponemos al servicio de todo el equipo de SIG y de todo el equipo ambiental de Integral. Bueno, voy a hacer una paradita aquí para explicarles, por ejemplo, la revisión automática de relaciones. Resulta que en el modelo de almacenamiento geográfico hay 135 relaciones estructurales. Son 135 condiciones que yo debo de garantizar en la entrega de la información a la GDB. Esas 135 lo que hicimos fue agruparlas en 22 temáticas, y esas 22 temáticas a cada una le hicimos, o estamos haciendo, porque en realidad ya hicimos la parte de planeación de todas, estamos en el desarrollo, ya vamos en la mitad, y de cada una de estos grupos temáticos hacemos una herramienta que me genera un reporte específico para esa temática. Luego, yo utilizo esos reportes específicos para crear o el informe de revisión, si estoy revisando una GDB externa, o para entregarle ese informe específico de grupo temático al especialista encargado o responsable de ese grupo temático, porque será esa persona la que tiene el conocimiento específico, conocimiento del proyecto, de los datos del proyecto, situaciones del proyecto y de la temática en particular, para entrar a justificar lo que sean excepciones o a arreglar los errores identificados. ¿Listo? Este es un ejemplo en lo que concierne a las relaciones. Pero no nos quedamos en las relaciones. Las relaciones es una sola de las partecitas de un ecosistema, de un conjunto de soluciones que hemos creado para que participen, si estamos elaborando la GDB en un estudio ambiental, para que participen a lo largo de todo el ciclo de elaboración de una GDB. Allí vamos a tener entonces, fuera de las relaciones, topologías. Tenemos herramientas que revisan absolutamente todas las reglas topológicas que se deben de cumplir de una GDB, sean puntos, líneas o polígonos. Calidad de atributos, como les decía, que no tengan espacios al principio, al final, que un valor sea nulo, que sea del tipo de datos que especifica el diccionario de datos. Campos obligatorios, campos que siempre se deben llenar en una entrega, en una GDB. Y esta herramienta me permite identificar cuáles me hacen falta y me saca un reporte, el cual yo utilizo para complementar el EAME, para justificar los que son obligatorios, pero no presento por alguna razón. Actualización de figuras.
Tenemos herramientas automáticas que si hay un cambio de última hora, y ya tengo elaboradas 100 figuras o mapas, yo automáticamente genero el cambio en la base de datos, corro la herramienta y me actualiza todos los PDFs, es decir, vuelve y me genera automáticamente todos los PDFs. Tenemos de revisión de MXD, es decir, que toda la información que yo estoy utilizando en un MXD, el MXD es la plantilla con el cual yo hago las salidas cartográficas, planos y figuras. Entonces, los diferentes elementos de la GDB alimentan el archivo MXD, el MXD le pone formato, colores, sombreados, títulos, textos, y me generan las salidas cartográficas. Entonces, tengo herramientas para garantizar que todos los MXD trabajen con la información de las diferentes bases de datos del proyecto, para actualización de rutas y para hacer eficiente ese manejo en momentos ya avanzados del proyecto, en el cual un cambio manual, tendría que entrar yo manualmente acá en MXD a hacer un cambiecito, pero con estas herramientas yo lo hago automáticamente en cuestión de minutos. Trazabilidad con documentos, yo con la generación de las relaciones, por ejemplo, saco información para eso, pero también tenemos herramientas específicas que me sacan áreas, resúmenes de áreas por áreas de influencia, por áreas de intervención, por temáticas particulares, y eso es lo que se utiliza para la trazabilidad de documentos. Generación automática de PDFs, como les dije, metadatos, aquí el asterisco es que era el modelo que teníamos antes de metadatos, ahora la han cambiado ese modelo a uno más simplificado, pero hay quienes aún utilizan metadatos en el antiguo modelo de presentación y tenemos las herramientas específicas que vuelven ese proceso que es tan tedioso de los metadatos, que puede demorar 2 o 3 días, en una mañana sale completo y sin errores. Entonces, eso es un ciclo que no termina, aquí está con el ciclo del infinito, porque muchas veces yo tengo que recurrir a la reutilización de las herramientas, ¿cierto? Entonces, hicieron un cambio, yo hago, vuelvo y pongo a operar todas las soluciones, todas las herramientas, para garantizar que con ese cambio siga cumpliendo con la calidad de la entrega. Bueno, comparación de resultados, aquí rápidamente, tenemos la revisión manual y la revisión automática. Estamos separando aquí el proceso en dos. Uno es revisión de datos, y esa revisión de datos es buscar la información en las bases de datos, analizarla, encontrar errores o posibles excepciones. Si lo hacemos manualmente, estamos hablando de que según la magnitud del proyecto nos vamos a demorar de 1 a 5 días. Si estamos hablando ya de revisiones automáticas, ese tiempo se reduce de 1 a 9 horas. Entonces, hay muchísima reducción ahí de tiempos. Elaboración de informe ya es ese proceso de sentarse, hacer el informe y dar ese valor agregado, y aquí no vemos tanta variación de los tiempos porque esta tarea tiene mucho criterio de ingeniero. Les voy a decir que estos resultados están centrados en la operación del SIG. Si tenemos que comparar, hacer trazabilidad con documentos, ICAs y cosas por el estilo, pues estarán por fuera de estos tiempos que les digo aquí. Pero vemos que proyectos muy grandes pasamos de 8 días, que es prácticamente 2 semanas de trabajo, pasamos a 3 días de revisión. Y es importantísimo anotar que la GDB es el último producto de ingeniería que sale en un estudio ambiental. Quiere decir que estamos en la ruta crítica y al final, en la cola. Estos días, así parezcan poco acá en esta diapositiva, uno ganarse 6 días en ese momento del proyecto es fundamental. Bueno, hablemos de la generación de valor. Entonces, nuestra generación de valor está centrada en el cliente. Esta generación es lo que proponemos desde SIG, tanto desde el producto como del proyecto. Desde el producto estamos garantizando el cumplimiento de la estructura del modelo geográfico, garantizando la calidad topológica, calidad del atributo y cumplimiento de relaciones. Ya lo hablamos. Frente al proyecto, nuestra propuesta de valor es el menor riesgo en la erradicación del estudio ante la autoridad ambiental. Digo menor riesgo porque la GDB no es el único ítem de validación en esa entrega. También tenemos menores tiempos en el cronograma global del proyecto, inclusive por el menor riesgo en que me devuelvan el estudio. Si yo a la primera, como hemos tenido casos de éxito,
me reciben la GDB, yo ya sé que me gané 1 o mes y medio, pues 15 días, un mes, mes y medio en ese cronograma global del proyecto. Tendremos también menores tiempos de respuesta ante cambios. Para nadie es un secreto que en la ingeniería hay cambios de última hora. Nosotros con estas herramientas podemos rápidamente tener esa capacidad de respuesta. Y por último, tenemos acá que más horas de ingeniería y menos horas de procesamiento. El ingeniero va a estar más en dar valor de criterio de ingeniero en lo que respecta a la GDB y menos en moliendo datos, revisando datos. Ok, aquí vamos a ver un ejemplo en vivo de aplicación. Vamos a trabajar una GDB de prueba. Vamos a revisar 7 grupos temáticos de los 22 y esa GDB, para que tengamos un orden de magnitud, es una GDB tipo EIA, 19 datasets, 84 feature classes, 1121 registros de feature classes, 21 tablas y 9941 registros. Esta revisión se demora aproximadamente 3 minutos y mientras yo termino aquí mi presentación para el espacio de preguntas, la voy a poner a correr. Listo. Entonces, yo creo aquí, sí, cuéntame. Santiago, ¿podemos empezar mientras vemos el modelo correr a responder algunas preguntas? Sí, señora. Listo. Entonces, mira, por acá tenemos una preguntita y dice así. Pero el proceso de control tipología, ¿qué tan estricto es si esto en ocasiones es subjetivo? Es correcto, y si entiendo bien la pregunta, resulta que el modelo de almacenamientos es común para todos los estudios que hemos visto. Listo, entonces ahí es cuando nacen las excepciones y por eso es que la labor del ingeniero y de esa comunicación con el especialista después de generar un informe es tan importante, porque probablemente hayan muchas excepciones y esas excepciones se deben manejar adecuadamente y lo que hacen las herramientas es, me identifica cuáles son los elementos que no están cumpliendo y esos pueden ser o errores o excepciones. Para cuando tenemos varios tipos, que puede ser ambiguo el modelo de almacenamiento, si utilizo esto, entonces él me identifica muy bien el elemento y ya el especialista es el que justifica esa excepción en el archivo LEAM. Listo. Recordemos que tenemos abierto el espacio de las preguntas y respuestas. Por si alguien tiene alguna duda sobre el tema, este es el momento, nos pueden escribir en el espacio pues, que tenemos para realizar las preguntas. Bueno, por acá tenemos otra. Dice así, ¿cuánto tiempo tomó desarrollar las herramientas de revisión? Ok, esa pregunta, pues realmente, si fuéramos a hablar desde que nos dimos cuenta, como les mostré en una diapositiva, que no fuimos capaces a mano de revisar la información. Hace más o menos 3 años, 2018-2019, empezamos nosotros a crear las herramientas específicas, pero ahí éramos reactivos, como les digo. Ahora, en las etapas que estamos y con el apoyo de innovación, ya estamos dedicando personas tiempo completo al desarrollo de estas herramientas. Y, por ejemplo, en la parte de relaciones, tenemos presupuestado terminar en 2 meses todo el proyecto. Es decir, todo el proyecto de hacer las relaciones se va a demorar 2 meses. Entonces, antes tomó años, pero porque éramos reactivos, ahora mirando hacia el futuro, ya estamos planeando los proyectos con un poco de ingeniería de software y para esas relaciones el cronograma es de 2 meses. Bueno. Listo, mira, por acá tenemos otra pregunta. ¿Han pensado en desarrollar las herramientas en software libre? La verdad, sí lo analizamos, pero vemos que el software libre, como la GDB como tal, es un formato propietario de Esri. La utilización de las funcionalidades que me da el software ArcGIS
me ahorra mucho código, es decir, me ahorra mucha programación para hacer tareas que se necesitan para esta revisión. Entonces nosotros nos hemos apoyado en las que ya tiene el software Esri diseñadas para manejo de información en GDB, y lo que hacemos es automatizar los procesos utilizando estas herramientas. Entonces no está en el panorama a corto plazo tener un desarrollo en software abierto. Bueno, por el momento no nos han llegado más preguntas. Por acá me acaba de llegar una, de Alejandro Marín. Nos pregunta, ¿se han planteado desarrollar algún tipo de validador que compruebe relaciones con fichas o documentos versus GDB? ¿O algún tipo de desarrollo que facilite la revisión documental versus geográfica? Okay. Gracias, Alejandro, por esa pregunta. Aquí en esta diapositiva que les estoy mostrando son los siguientes pasos. Nosotros, como les digo, ya tuvimos unos pasos de bebé por acá, que eran herramientas para cumplimiento de calidad de los datos. Ahora estamos en esta parte y nos vemos como niños en revisión de relaciones, y estas que vemos acá a la derecha, que es lo que sigue, ya lo estamos cocinando. Una de ellas, precisamente, es la integración de GDB y formato SICA. También la generación automática de informes de todo tipo, basados, céntricos en la información de la GDB. Y por último tendremos un portal, Revisa tu GDB, que es para poner la revisión como tal de las GDB al servicio de externos, sin la necesidad de la interacción de horas hombre-ingeniero por parte integral. Hay que tener en cuenta que hay personas interesadas en conocer cómo está su GDB, un diagnóstico, pero tienen equipos de SIG temáticos y serán ellos los que analicen esos datos. Entonces, este es el roadmap que queremos frente a la automatización en cuanto a las GDBs. Bueno, por aquí ya terminó, tomó un poquito más, 4 minutos 5 segundos, y lo que hizo en este momentico, que en realidad es muy poquito, es revisar 7 relaciones. Yo les digo, estas 7 relaciones normalmente le toma a una persona mínimo un día. Si el proyecto es largo y complicado, le puede tomar 2 días o 3 días. Ok. El producto es este es el informe, ya viene en Excel, donde yo puedo ver aquí si hay no conformidades o si por este ejemplo que estoy aquí no hay elementos huérfanos, es decir, se cumplen los elementos de una relación, me identifica cuáles son elementos huérfanos que tengo que justificar o si es un error, me hace la revisión temática y por último las revisiones de las relaciones espaciales, ¿cierto? Este proceso que vemos acá, que se demoró 4 minutos, se demora normalmente mínimo un día. Mínimo un día. También corrí por detrás, antes de la de calidad de los atributos, una parte, y esa sí se demoró un montón. Y ese montón fueron 2 horas. Esta captura. 2 horas 32 minutos, pero en estas 2 horas 32 minutos, este script revisó toda la topología, revisó todos los elementos geográficos uno por uno a ver si tenían errores, chequeó partes, analizó los atributos y les quitó los espacios al principio, al final, los valores que eran nulos y estaba el diligenciado los puso nulos. Quiere decir que esas 2 horas, en realidad lo que nosotros decimos, que empiezan a parecerse a 3, 5 días de trabajo de un ingeniero. Y hay que decir la verdad, el script no tiene corazón, la ANLA sí tiene un poquito de corazón, pero el script te saca todos los errores que se hayan programado identificar. Y eso es algo supremamente importante. Listo, por acá tenemos la última pregunta. Y es la siguiente: ¿en qué se diferencia la herramienta que revisa GDB a la herramienta válida del ANLA? Mira, nosotros trabajamos también con eso. De hecho, cuando nosotros vamos a revisar una GDB, para hacer el LEAME utilizamos las de la ANLA. Porque es un formato que ellos conocen, saben qué les vamos a decir cuando utilizamos esa herramienta de fondo para generar el LEAME. Pero las herramientas de nosotros están enfocadas en el trabajo específico, es en detectar
no solamente que no cumple, por ejemplo, en campos obligatorios. La herramienta de campos obligatorios de nosotros nos dice, por ejemplo, de este feature class, es obligatorio, pero solamente tenés de 55 elementos diligenciados 22. Entonces la ANLA podría, el valida de la ANLA no te va a decir eso, te dice, no, sí, está diligenciado el campo obligatorio. El de nosotros te dice, fíjese, hay 22 diligenciados, hay 10 nulos, 10 con valor en cero, o 10 con espacio vacío, pues con un texto vacío, que es un comilla, comilla, ¿cierto? O sea, mal diligenciado. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa también el saber por qué no se está cumpliendo. ¿Listo? Entonces, ahí entra la ingeniería de nosotros, que es para hacernos más fácil la revisión, más completa la revisión, pero también llegar más profundo en la revisión. Ese es uno. El de GDB nos dice si existen o no los elementos, aquí nos dice también si existen o no, pero también nos lista las relaciones que no podemos hacer por la no existencia del elemento. Y eso ayuda a que cuando yo le paso eso a la persona indicada, sepa si fue que se le olvidó poner información, si es una excepción, y si es una excepción, con eso construimos LAM. Es decir, es una solución pensada a la medida del proceso de SIG de los estudios ambientales, específicamente en la GDB. O sea, vamos más allá de lo que nos ofrece la ANLA. Yo creo que con esta intervención ya damos por finalizado pues, nuestra presentación del día de hoy. Quiero agradecerles por estar con nosotros y acompañarnos en estas charlas con impacto positivo que tratamos pues, que sean de interés para todos ustedes. Y bueno, esperamos vernos la próxima y pedirles por favor que nos diligencien la encuesta, que esto nos da pues insumos para saber qué temas de interés para ustedes que quisieran ver en las próximas charlas con impacto positivo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Santiago. Y bueno, tengan una feliz tarde. Gracias a ustedes por el tiempo también.